Bienvenidos. Esta materia es Derecho Civil 5 o Derecho de Familia. Yo soy la titular de cátedra, María Cecilia Baroni. Los voy a acompañar, ¿cierto?, en la bolilla número 8 junto a mis ayudantes de cátedra, la doctora Natalia Barcesa y el doctor Tomás Camaraza. Esta bolilla es una bolilla muy importante porque está relacionada con un tema que está muy en boga hoy en nuestra sociedad, ¿sí? Y que verdaderamente está considerado como una epidemia social o como una pandemia social en el mundo. Estamos hablando de lo que constituye la violencia familiar o la violencia de género. En realidad este tema se introduce en nuestro país o toma visibilidad o estado público a través del trabajo que realizaron los movimientos feministas, ¿cierto? A partir de la década del 60, 70, los años 80 hubo un famoso caso que fue el caso Monzón, que visibilizó el tema para la opinión pública. También tratados de derechos internacionales, derechos humanos, que se introdujeron en nuestra Constitución Nacional en el año 1994, artículo 75, inciso 75, en el artículo 75, inciso 22 y 23, han posibilitado, ¿cierto?, que se dicten numerosa legislación en el orden nacional y en el orden provincial y también en el Código Civil argentino vigente respecto a esta importante temática. Los tratados internacionales de derechos humanos que no se puede dejar de tener en cuenta y de conocer son el Tratado sobre eliminación de todas formas de discriminación hacia la mujer y el Tratado de Belém do Pará, que es un tratado contra la violencia hacia la mujer, ¿cierto?, que fue tomado en el orden nacional a partir de la Ley 26485. La Ley 26485 es la legislación nacional, es cierto, que trabaja sobre la asistencia a las mujeres víctimas de violencia familiar, no solamente en el orden de la familia, sino en todos los lugares donde realicen sus actividades o sus trabajos o tengan sus relaciones interpersonales. La violencia familiar es toda acción u omisión de un integrante del grupo familiar hacia otro integrante del grupo familiar que produzca un daño físico, psíquico o emocional. En la Ley 4175, que es la ley provincial, que fue sancionada por primera vez en la provincia del Chaco en el año 1994, en el artículo primero define de esta forma lo que constituye la violencia familiar. En esto hay que ir haciendo un paralelismo, ¿cierto?, con el concepto de violencia que da la Ley 26485, que es más amplia y que está relacionada no solamente al ámbito familiar, sino que se refiere a la violencia de género, ¿cierto?, que sufre la mujer, insisto, en todos los ámbitos en donde desarrolle sus actividades interpersonales. Entonces se refiere también a lo que es violencia laboral, a lo que es violencia mediática, a lo que es violencia institucional, a lo que es violencia obstétrica, es decir, tiene un concepto mucho más amplio de lo que constituye la violencia familiar, que se refiere a la violencia que se da entre los integrantes del grupo familiar y que pueden producir lesiones físicas, psíquicas o emocionales. La violencia familiar puede ser sufrida por un niño, puede ser niño, niña, adolescente, o por una mujer y también por una persona con discapacidad y también por una persona mayor. Esto también está establecido en el artículo 2 de la Ley 4175, diferenciándose así de la Ley Nacional 26845, que se refiere, 26485, que se refiere solamente a la violencia donde la víctima es una mujer. La violencia o el maltrato hacia los niños, ¿cierto?, contemplada en la Ley 4175, establece claramente que cualquier persona puede denunciar cuando un niño es víctima de maltrato. En ese sentido, existe también otra ley provincial, que es la Ley 4377,
que establece la posibilidad de que la denuncia puede ser hasta anónima. Y también establece la obligatoriedad de que todas las personas, ¿cierto?, que trabajen en el sector público, refiriéndose a los médicos, a los docentes o a cualquier otra persona, ¿cierto?, que trabaje en el ámbito público, tienen la obligación de denunciar cuando tenga conocimiento de que un niño es objeto de maltrato por parte de sus padres o de sus cuidadores. Lo mismo, el mismo concepto se amplía con las personas con discapacidad o con las personas adultas. Existe una obligación de realizar denuncia por maltrato. Se han sancionado en el orden provincial numerosa cantidad de leyes, ¿cierto?, que han ido ampliando los derechos de los niños y de las mujeres víctimas de maltrato. Por ejemplo, y solo a modo de ejemplo, ¿cierto?, se ha extendido la competencia de todos los juzgados de paz de la provincia para recibir denuncias por violencia o por maltrato, donde las víctimas son los niños y las mujeres. Entonces, esto es importante porque todos los jueces de paz o de faltas de la provincia, en toda la extensión territorial, pueden dictar medidas preventivas para evitar que la violencia se concrete, para hacer cesar la violencia o para prevenir que esa violencia exista en el futuro. Para eso, ¿cierto?, dictan medidas cautelares de protección, estableciendo también toda una serie de protocolos de actuación para proteger a las víctimas de la violencia familiar. Me parece muy importante destacar que también el Código Civil, nuestro Código Civil, establece en distintos artículos de todo el libro segundo normas protectorias contra el maltrato, ya sea hacia la mujer o hacia los niños. Y especialmente resulta innovador cuando se refiere a la posibilidad de iniciar un juicio de daños cuando la mujer o los niños sean víctimas de violencia o de maltrato. Una de las jurisprudencias más importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está relacionado con la violencia doméstica, ¿cierto?, fue el caso de María da Pena, jurisprudencia que me parece importante, ¿cierto?, que ustedes la puedan conocer y la puedan leer, no solamente porque dio origen a uno de los tratados internacionales de derechos humanos más importantes, como es la Convención de Belém do Pará o CEDAW, sino porque tiene conceptos que puede servir a cualquiera como herramienta o como instrumento para trabajar ya sea en políticas públicas o en defensa de los derechos de la mujer y de los niños. Fundamentalmente estableciendo todo el procedimiento, todo el protocolo de actuación, pero también la obligación que tienen los estados de tener los órganos o los organismos especializados en violencia familiar y de género, en tener el personal capacitado, en proteger al personal capacitado en violencia familiar o en violencia de género, y que en el caso de que los estados, ya sea nacional o provincial, no cumplan con estas obligaciones o con estos compromisos internacionales que nuestro país ha suscrito, serán condenados, ¿cierto?, con sanciones económicas, no solamente de resarcimiento a la persona que fue víctima de la violencia, sino también con otras medidas, como por ejemplo, podemos recordar también que en el caso LNP, que es un caso que también es importante conocer, que ocurrió en la localidad de Saizpeña, ¿cierto?, donde una menor de edad de la etnia Qom fue violada, ¿cierto? En ese caso intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que la provincia pudo establecer un acuerdo con la Comisión Interamericana, estableció algunas obligaciones, como por ejemplo la capacitación de todos los jueces en el orden provincial, más la reparación económica para la niña que había sufrido, ¿cierto?, este trato discriminatorio en el procedimiento de sanción a quienes habían sido responsables de la violación. Entonces,
decirles a ustedes que como alumno es importante conocer la legislación de orden internacional, conocer los mecanismos para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de todos estos tratados internacionales donde dije que están en la Constitución a partir del año 1994, artículos 75, incisos 22 y 23, saber que nuestro Estado argentino se comprometió a proteger a las mujeres y a los niños contra este flagelo social, y también conocer que en el orden provincial existen un conjunto de normas, ¿sí?, para la actuación en el orden judicial y administrativo que tienen por finalidad la protección a través de medidas tutelares que también están contempladas en todo lo que es el capítulo de proceso de familia, desde el artículo 706 en adelante, y que establecen que se pueden establecer por parte de los jueces medidas urgentes para prevenir, erradicar y sancionar la violencia familiar y la violencia de género.